Hay un momento en la vida de Jesús que casi nadie se detiene a examinar con cuidado. No es la crucifixión, no es la resurrección, no es ninguno de sus milagros más conocidos. Es un periodo de 40 días que ocurrió justo después de su bautismo, en un lugar despoblado, sin testigos, sin audiencia, sin nadie que pudiera corroborar lo que sucedió. Y sin embargo, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, decidieron registrarlo. Lo que encontramos ahí es uno de los textos más densos, más estratégicamente construidos y más mal interpretados de todo el Nuevo Testamento. Porque la mayoría de las personas leen este pasaje como si fuera una historia de resistencia moral. Como si el mensaje fuera simplemente: Jesús fue tentado y no cedió. Muy bien. Pero eso es quedarse en la superficie. Cuando empiezas a examinar cada detalle de este relato, el lugar exacto, el tiempo que duró, el orden en que se presentan las tentaciones, las palabras que se eligieron para registrarlas, y sobre todo los versículos del Antiguo Testamento que Jesús cita en cada respuesta, te das cuenta de que esto no fue un accidente biográfico. Fue una confrontación cargada de simbolismo histórico, teológico y narrativo que ningún judío del primer siglo habría podido leer sin reconocer de inmediato lo que estaba pasando. Y una vez que lo ves, ya no puedes volver atrás. Para entender lo que ocurrió en el desierto, hay que entender qué ocurrió exactamente antes. Mateo capítulo 3 narra el bautismo de Jesús. Juan el Bautista está en el Jordán, Jesús llega. Y cuando sale del agua, sucede algo que los 3 evangelios sinópticos registran de manera casi idéntica. El Espíritu desciende como paloma, y una voz desde el cielo dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa declaración no es solo una afirmación de identidad. En el mundo judío del primer siglo, ese tipo de lenguaje tenía un peso específico. El Salmo 2, versículo 7, dice: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Ese era un texto asociado a la coronación del rey de Israel. Era el lenguaje con el que se inauguraba un reinado. Entonces, lo que acababa de ocurrir en el Jordán no era solo un rito religioso. Era, simbólicamente hablando, una coronación. Y lo que viene inmediatamente después tampoco es casual. Mateo 4, versículo 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate bien. No dice que fue al desierto a reflexionar. No dice que fue a descansar, ni que fue arrastrado en contra de su voluntad. Dice que fue llevado por el mismo Espíritu que acababa de descender sobre él. Lo que significa que ir al desierto no fue un desvío del plan. Era parte del plan. Y aquí es donde la historia empieza a adquirir una dimensión que va mucho más allá del individuo. En la Biblia, el desierto nunca es simplemente un lugar geográfico. Es un escenario cargado de historia colectiva, de memoria nacional, de fracasos y promesas no cumplidas. Para cualquier judío del primer siglo, la sola mención del desierto evocaba de inmediato una historia específica. La del pueblo de Israel vagando durante 40 años por el Sinaí después de salir de Egipto. 40 años. Y ahora Jesús entra al desierto durante 40 días. Esa correspondencia no es decorativa, es estructural. Es la primera señal de que lo que está a punto de ocurrir no es solo la historia de un hombre enfrentando tentaciones personales. Es la recapitulación de una historia mucho más larga. Israel salió de Egipto después de ser rescatado por Dios. Cruzó el Mar Rojo, que en el Nuevo Testamento Pablo describe en 1 Corintios 10 como un tipo de bautismo colectivo. Luego entró al desierto, y allí, sistemáticamente, fracasó. Dudaron de la provisión de Dios. Exigieron comida y se quejaron del maná. Pusieron a Dios a prueba en Masá. Se inclinaron ante ídolos en el Sinaí. Una y otra vez, el pueblo elegido eligió mal. Y las consecuencias de esas decisiones los mantuvieron dando vueltas en el desierto durante una generación entera. Ahora, siglos después, Jesús entra al mismo tipo de espacio. Solo. Sin comida. Sin recursos. Y el texto dice que al final de los 40 días tenía hambre. Eso no es un detalle menor. Es el punto de partida de todo lo que viene. Porque es justo cuando alguien está en el límite, cuando el hambre es real, cuando el cansancio es físico, cuando la vulnerabilidad es total,
que el adversario se presenta. Y lo que hace a continuación es extraordinariamente específico. Mateo 4, versículos 3 y 4. El tentador se acerca y dice: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». La mayoría de las personas leen esa frase y piensan que se trata de una tentación sobre la comida, que el diablo estaba tratando de que Jesús usara su poder para satisfacer su hambre. Pero eso es solo la capa más superficial. La frase empieza con una condición: si eres hijo de Dios. Justo unos días antes, una voz desde el cielo había declarado exactamente eso. Este es mi Hijo amado. Y ahora, la tentación no es solo comer pan. Es responder a una pregunta sobre identidad bajo presión. ¿Cómo sabes quién eres cuando nadie está mirando? ¿Cómo sabes quién eres cuando tienes hambre y estás solo y llevas 40 días en silencio y todo tu cuerpo te está pidiendo que hagas algo? Eso es lo que está siendo puesto a prueba aquí. Y hay algo más. El acto de convertir piedras en pan habría sido, en sí mismo, un acto de autonomía desconectada de Dios. No habría sido un milagro en el sentido bíblico, un acto que revela la gloria de Dios y señala hacia algo más grande. Habría sido el uso del poder divino para una necesidad personal e inmediata. Un cortocircuito. Que es exactamente lo que Israel hizo en el desierto. Cuando el maná tardaba o cuando no les gustaba, el pueblo no esperaba. Se quejaba, exigía, tomaba el control. Y ese patrón repetido fue lo que marcó su fracaso. Entonces, Jesús responde. Y la respuesta es fascinante. No da un argumento teológico. No explica por qué no va a hacerlo. Simplemente cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo, en su contexto original, estaba hablando precisamente del maná en el desierto. Dios le dice a Israel: «Te dejé pasar hambre para enseñarte que no eres sostenido solo por comida, sino por mi palabra». Jesús toma ese texto y lo usa para nombrar lo que está pasando. No con autoridad performativa, no con un discurso, con una frase que cualquier judío habría reconocido como la lección que su pueblo nunca logró aprender del todo. Él la estaba aprendiendo ahora, en el mismo tipo de lugar, con el mismo tipo de hambre. Y eso cambia el significado de todo. Donde Israel falló, Jesús no falla. No porque el hambre fuera menos real, sino porque la identidad estaba más arraigada. Mateo 4, versículos 5 al 7. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo, en Jerusalén, el punto más alto del complejo del templo. Según los historiadores, esa esquina del muro del pórtico de Salomón tenía una caída de más de 40 metros hasta el valle de Cedrón. Y le dice: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito que sus ángeles te guardarán, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Esta vez el tentador también cita las Escrituras. Salmo 91, versículos 11 y 12. Un salmo de protección divina. Un texto hermoso sobre el cuidado de Dios sobre los que confían en Él, y lo usa para construir una trampa perfectamente lógica. El argumento es el siguiente: si Dios prometió protegerte, entonces saltar desde aquí y ser atrapado en el aire sería una demostración de fe. Sería una confirmación pública y espectacular de tu identidad. Todos lo verían. Nadie podría negarlo. Sería el comienzo perfecto para un ministerio. ¿No suena eso razonable? El problema es que tomar un texto de las Escrituras y usarlo para justificar un acto diseñado para forzar la intervención de Dios no es fe. Es manipulación disfrazada de teología. Y de nuevo, la conexión con la historia de Israel es precisa. En Éxodo capítulo 17, el pueblo en el desierto llega a un lugar llamado Masá, que significa literalmente prueba, y dicen: ¿está Jehová entre nosotros o no? Pusieron a Dios a prueba. Exigieron una señal para poder creer. Convirtieron la fe en una transacción condicionada. Demuestras que estás aquí y entonces te seguimos. Dios lo llamó una tentación contra él. Y ahora el tentador le está proponiendo a Jesús exactamente eso. Salta y obliga a Dios a actuar. Úsalo. Fuérzalo. Convierte la relación en un mecanismo de demostración.
La respuesta de Jesús es nuevamente un versículo del Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. En el contexto original, ese texto estaba referenciando específicamente el episodio de Masá. Otra vez, Jesús no está improvisando una respuesta. Está reconociendo el patrón. Está nombrando el mismo error con el mismo texto que lo describió la primera vez. Hay algo profundo en esto que vale la pena señalar. La tentación más peligrosa no siempre llega disfrazada de algo malo. A veces, llega disfrazada de algo que suena exactamente como la palabra de Dios. Y la diferencia entre fe genuina y manipulación religiosa es, muchas veces, sutil. Fe genuina confía en Dios sin necesitar que Dios se justifique. Manipulación religiosa usa a Dios como herramienta para validar lo que ya queremos hacer. Jesús reconoció la diferencia en el momento más vulnerable de su vida. Antes de llegar a la tercera tentación, vale la pena detenerse un momento. Porque hay algo que ninguno de los tres evangelios menciona y que sin embargo está presente entre líneas. ¿Qué ocurría dentro de Jesús durante estos 40 días? Los evangelios registran el resultado de las tentaciones, las respuestas finales. Pero el texto de Lucas añade un detalle que Mateo no incluye. Lucas 4, versículo 2, dice que durante esos 40 días Jesús era tentado por el diablo. No solo al final. Durante todo el periodo. Lo que significa que lo que leemos en las tres tentaciones registradas son, muy probablemente, los puntos climáticos de un proceso mucho más prolongado. 40 días en soledad total, sin comida, en un terreno inhóspito, sin nadie con quien hablar, sin rituales que estructuraran el tiempo, sin la afirmación de los discípulos ni el apoyo de la multitud. Solo el silencio, el hambre y una presencia adversarial que no conocemos en detalle, pero que el texto describe como real y persistente. El escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice algo que tiene mucho peso en este punto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esa frase, tentado en todo según nuestra semejanza, es una de las afirmaciones más desconcertantes del Nuevo Testamento para quienes han leído superficialmente este pasaje. Porque si el desierto fue solo un ejercicio formal donde Jesús dijo no 3 veces a un adversario que claramente no tenía ninguna posibilidad, entonces, ¿en qué sentido fue realmente tentado? La respuesta que el texto sugiere es que la tentación fue real. El hambre era real. El cansancio era real. Y las propuestas del adversario eran, en cierto nivel, genuinamente atractivas. No porque Jesús fuera moralmente débil, sino porque las tres tentaciones atacaban cosas que eran legítimamente importantes. La necesidad de sustento, la confirmación de la identidad, el acceso al poder. El adversario no atacó desde el territorio de lo obviamente malo, atacó desde el territorio de lo plausiblemente bueno. Y eso lo hace todo mucho más serio. Mateo 4, versículos 8 al 10. El diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. Esta es la tentación más abierta de las tres, la más directa. Y en cierto sentido, la más reveladora. Porque ya no hay un, si eres hijo de Dios. Ya no hay una cita de las Escrituras. Solo una oferta desnuda. Los reinos del mundo a cambio de un acto de adoración. Para entender por qué esto era tan significativo, hay que entender qué venía a hacer Jesús al mundo según el relato bíblico completo. El Salmo 2, el mismo que resuena detrás de la declaración en el bautismo, también dice en el versículo 8, «Pídeme y te daré por herencia las naciones». El plan era que el Hijo recibiera las naciones, que el reino le perteneciera. Lo que el adversario estaba ofreciendo era exactamente eso, pero por un camino diferente, sin la cruz, sin el sufrimiento, sin el proceso largo y costoso que vendría después. Era un atajo hacia el destino correcto. Y eso es lo que hace que esta tentación sea posiblemente la más profunda de las tres. Porque no estaba proponiendo algo equivocado en sí mismo. Estaba proponiendo el destino correcto por el método incorrecto. El reino, sí, pero ahora. El poder, sí, pero sin el precio.
En la historia de Israel hay un eco directo de esto también. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, hubo momentos en que en lugar de seguir el proceso que Dios había establecido, buscaron alianzas con naciones vecinas, adoptaron sus dioses, tomaron atajos culturales y religiosos hacia una seguridad que no requiriera depender completamente de Dios. El resultado siempre fue el mismo. El atajo nunca llegaba a donde prometía llegar. Jesús responde esta vez de manera diferente a las dos anteriores. No solo cita las Escrituras. Primero ordena: vete, Satanás. Y luego añade el versículo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese texto, en su contexto original del Deuteronomio, viene dentro de un pasaje que Moisés dirige al pueblo de Israel justo antes de que entren a la tierra prometida. Les está diciendo: cuando lleguen a la tierra, no olviden a quien los trajo hasta aquí. No sirvan a los dioses de las naciones. Solo a Dios. Y nuevamente, Jesús está reconociendo el patrón. Israel fue advertido de no sustituir la adoración de Dios por algo más conveniente o más inmediato. Israel lo hizo de todas formas. Jesús, en el mismo tipo de momento de prueba, elige diferente. 3 tentaciones. 3 respuestas del Deuteronomio. Todas del mismo bloque de capítulos. Todos relacionados con la misma historia. El pueblo de Israel en el desierto. Eso no es una coincidencia literaria. Es la columna vertebral de toda la escena. Aquí es donde el texto revela una de sus capas más ricas. Jesús cita 3 versículos del Deuteronomio, específicamente del capítulo 6 al 8. No del Génesis, no de los Salmos, no de los profetas. Del Deuteronomio. ¿Por qué eso importa? El Deuteronomio es el último libro de la Torá. Es el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel. Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Su generación, la generación del desierto, tampoco va a entrar. Y lo que hace en ese momento es revisar la historia de los 40 años en el desierto, señalar los fracasos, explicar sus causas y dejarle al pueblo que viene después una guía para no repetirlos. Es, literalmente, el libro que procesa lo que salió mal en el desierto. Y Jesús llega al desierto y, cuando es atacado, responde con ese mismo libro. No como un catálogo de respuestas correctas que memorizó, sino como alguien que ha interiorizado la historia de su pueblo y sabe con exactitud qué conversación está teniendo en ese momento. Está respondiendo en el idioma de Israel. Está haciéndose cargo de una historia que no era solo suya. Está recapitulando 40 años de fracaso colectivo en 40 días de fidelidad personal. Ese paralelo no es teológicamente irrelevante. Es el corazón de lo que muchos estudiosos del Nuevo Testamento llaman la tipología del nuevo Éxodo. La idea de que Jesús no vino a reemplazar la historia de Israel, sino a vivirla de la manera en que debió haber sido vivida desde el principio. Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días. Israel fue tentado con comida, con pruebas de Dios, con dioses extranjeros. Jesús fue tentado con pan, con un salto desde el templo, con los reinos del mundo. Israel cedió. Jesús no. La estructura es demasiado precisa para ser accidental, y la precisión es parte del mensaje. Hasta ahora hemos hablado de lo que Jesús hace y dice en este pasaje. Pero hay un personaje en esta historia que merece atención propia. El texto lo llama diabolos, en griego, que significa literalmente el que difama o el acusador. En el Antiguo Testamento, la figura equivalente es el Hasatán, el adversario. Y lo primero que hay que notar es que el texto no lo presenta como una caricatura. No aparece con cuernos ni con un discurso obviamente malévolo. Aparece con argumentos, con versículos bíblicos, con propuestas que, si las lees rápido, suenan casi razonables. El adversario en este texto sabe cuándo presentarse. Lo hace cuando Jesús lleva 40 días en ayuno, cuando el cuerpo está en su punto más vulnerable. No aparece al inicio, cuando las fuerzas todavía están intactas. Sabe qué atacar. La identidad cuando acaba de ser afirmada.
La fe cuando puede ser reemplazada por certeza comprobada. La misión cuando puede ser tomada por un atajo. Y sabe usar el texto sagrado. La cita del Salmo 91 no está mal tomada en cuanto al contenido. El versículo existe. La promesa existe. Lo que está distorsionado es el propósito con el que se usa. Eso dice algo importante sobre la naturaleza de la tentación más sofisticada. No siempre llega como un llamado obvio a lo malo. A veces llega como una propuesta de hacer algo bueno, por razones buenas, en el momento equivocado, de la manera equivocada. El discernimiento que Jesús muestra en este pasaje no es solo la capacidad de decir no. Es la capacidad de ver qué hay debajo de lo que se está proponiendo. De leer la intención detrás del argumento. De reconocer que algo puede sonar correcto, y sin embargo llevar en dirección equivocada. Los evangelios de Mateo y Lucas cuentan esta historia, pero en un orden diferente para las dos últimas tentaciones. En Mateo, el orden es pan, pináculo del templo, monte, con los reinos. En Lucas, el orden es pan, monte, con los reinos, pináculo del templo. ¿Por qué importa esa diferencia? Porque cada evangelista tenía un propósito narrativo específico al escribir. Y el orden que eligieron no es arbitrario. Lucas termina la secuencia en el templo. Y Lucas, al final de esa sección, añade una frase que Mateo no incluye. Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Esas dos palabras abren una dimensión que el final del relato en Mateo no sugiere tan directamente. La partida del adversario no era definitiva. Era una pausa. El adversario regresaría. Y de hecho, en los evangelios, hay momentos identificables que se pueden leer como continuaciones de este mismo conflicto. Cuando Pedro le dice a Jesús que no tiene que ir a Jerusalén a morir, y Jesús responde: «Apártate de mí, Satanás». Cuando en el huerto de Getsemaní, la agonía de Jesús sugiere que la presión del camino que tenía por delante era de una magnitud real y no simplemente formal. El desierto no fue el único campo de batalla, fue el primero. Lucas también es el único que menciona que durante esos 40 días Jesús no comió nada. No dice que comió menos. Dice que no comió nada. Y que al final tuvo hambre. Esa descripción tiene el tono de alguien que vivió en un cuerpo humano real, que experimentó las consecuencias físicas reales del ayuno prolongado, y que aún así permaneció. Mateo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Este es uno de los detalles finales del relato, y merece atención. Después de las 3 tentaciones, después de la orden de partida, el texto dice que ángeles vinieron y le servían. El verbo griego que se usa aquí es diaconeo, que significa atender, servir, cuidar. Es el mismo verbo que se usa para describir el servicio en el contexto de la mesa, de la provisión de necesidades básicas. Lo que los ángeles hicieron al final fue exactamente lo que el adversario había propuesto al inicio: proveer para las necesidades físicas de Jesús. Pero con una diferencia fundamental. Al inicio de las tentaciones, la propuesta era: provéete a ti mismo usando tu propio poder. Al final del pasaje, la provisión vino como consecuencia de haber permanecido fiel. No como recompensa automática. No como garantía de que la fidelidad siempre resulta en comodidad inmediata. Sino como una secuencia que el texto registra sin hacer de ella una fórmula. Jesús no usó su poder para saltar del pináculo, y sin embargo, cuando terminó el tiempo de prueba, fue sostenido. No porque lo exigiera ni porque lo obligara, sino porque la relación que tenía con Dios no dependía de demostraciones. Eso dice algo sobre la naturaleza de la confianza que el texto está describiendo. Una confianza que no necesita verificarse constantemente, que puede permanecer en la oscuridad del desierto sin exigir señales, y que al final recibe lo que necesita, pero sin haberlo forzado. Inmediatamente después de esta escena, Mateo registra que Jesús regresa a Galilea y comienza su ministerio público. Llama a sus primeros discípulos. Empieza a enseñar en las sinagogas. Comienza a sanar. La tentación en el desierto es, en la estructura del Evangelio de Mateo,
el umbral que separa la preparación del ministerio activo. Y eso significa que todo lo que viene después del capítulo 4, versículo 11, está implícitamente marcado por lo que ocurrió en el desierto. ¿Cómo usará Jesús su poder? Nunca para beneficio propio inmediato. Pan para otros, no para él mismo. ¿Cómo responderá a las demandas de señales? Con cautela. Con una conciencia de que las señales sin fe producen especulación, no transformación. ¿Cómo se relacionará con el poder político? Con una distancia que confundirá a quienes esperaban un Mesías conquistador. El desierto no fue una nota al pie de la historia de Jesús. Fue la calibración de su carácter público antes de que el mundo lo viera actuar. Y hay algo más. Si Israel en el desierto estableció un patrón de fracaso que marcó siglos de historia colectiva, entonces lo que Jesús hace aquí es establecer un patrón opuesto. No como individuo que simplemente hace mejor lo que Israel hizo mal, sino como alguien que carga con esa historia y la lleva en una dirección diferente. El escritor de Hebreos lo expresa así en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Era necesario que en todo fuera semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No como alguien que observó la tentación desde arriba, sino como alguien que la atravesó desde adentro. Hay un momento en que toda buena historia deja de hablar solo sobre sus personajes y empieza a hablarle directamente al que la lee. Este es ese momento. El relato de la tentación en el desierto no fue registrado solo como un dato biográfico sobre Jesús. Fue registrado porque los autores del Evangelio entendían que quien lo leyera iba a ir a reconocer en algún punto su propia historia. No necesitas haber estado en un desierto literal para saber lo que es el agotamiento prolongado. Para saber lo que es preguntarte si lo que creías sobre quién eres todavía es verdad cuando no hay nadie mirando y las circunstancias no te están respondiendo. No necesitas haber sido llevado al pináculo de un templo para saber lo que es la tentación de forzar una confirmación. De necesitar una señal. De decirle a Dios, si realmente estás ahí, demuéstralo de esta manera específica y entonces podré creer de nuevo. No necesitas haber visto los reinos del mundo en una montaña para saber lo que es que alguien te ofrezca lo correcto por el camino equivocado. La meta justa, el atajo tentador, la lógica perfectamente construida de que este método también puede funcionar. Las tres tentaciones del desierto son extraordinariamente humanas, y quizás, por eso, el texto las registra con tanto detalle. No para decirte que Jesús fue invencible y que nunca sintió el peso de esas propuestas, sino para decirte que alguien que sintió ese peso eligió de todas formas caminar en la dirección correcta, y que esa decisión no fue solo suya. Volvamos por un momento al versículo que abrió esta historia. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el Evangelio de Marcos, el lenguaje es todavía más directo. Marcos 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El verbo que usa Marcos en griego es ekbalo, que en otros contextos se traduce como expulsar. Es el mismo verbo que se usa cuando Jesús expulsa demonios. El Espíritu no invitó a Jesús al desierto, lo lanzó al desierto. ¿Por qué eso importa? Porque cambia radicalmente la interpretación de lo que fue ese tiempo. Si el desierto fue una experiencia que le llegó a Jesús desde afuera, algo que tuvo que soportar, entonces la historia es sobre resistencia pasiva. Aguantar hasta que pase. Pero si el Espíritu, que en el relato bíblico es la presencia activa de Dios, fue quien llevó a Jesús ahí, entonces el desierto no fue un obstáculo en el camino de Jesús. Fue parte del camino mismo. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá de este pasaje. La narrativa bíblica no presenta los periodos de desierto como errores de cálculo ni como ausencias de Dios. Los presenta como espacios de formación que tienen una dirección y un propósito. No siempre visibles desde adentro, pero reales. Elías en el desierto después del Monte Carmelo. Moisés durante 40 años en Madián antes de ir a Egipto. Pablo en Arabia después de su conversión antes de comenzar su ministerio. El patrón se repite, no como una fórmula,
no como garantía de que todo tiempo difícil tiene un final claro y prometedor, sino como un registro honesto de que en la historia bíblica los periodos de formación más determinantes no siempre ocurren en los escenarios más cómodos. Cuando lees el relato de la tentación en el desierto solo como una historia sobre Jesús resistiendo al diablo, es una historia interesante, pero distante. Algo que le pasó a alguien en un lugar lejano hace 2000 años. Cuando empiezas a ver los paralelos con el Éxodo, la historia empieza a tener un peso diferente. Ya no es solo sobre un individuo. Es sobre la recapitulación de una historia colectiva que llevaba siglos cargando el peso de sus propios fracasos. Cuando examinas cada versículo del Deuteronomio que Jesús cita y lo conectas con los episodios específicos que está respondiendo, la precisión del relato se vuelve difícil de ignorar. Nada está colocado por accidente. Cada pieza encaja con otra. Cuando añades la distinción entre las versiones de Mateo y Lucas y prestas atención a la frase «por un tiempo» al final del relato de Lucas, el desierto ya no es un episodio cerrado. Es el inicio de una tensión que va a atravesar todo el ministerio de Jesús. Y cuando llegas al final y ves a los ángeles sirviendo a Jesús, no como recompensa automática, sino como imagen de una provisión que llegó sin haber sido forzada, el contraste con la primera tentación queda completo. El primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino en Caná. Pero antes de ese milagro, antes de que empezara a servir a otros, hubo 40 días en los que nadie lo veía. En los que no había audiencia. En los que las propuestas que recibió habrían tenido consecuencias radicalmente diferentes para el curso de su ministerio. Y en esos 40 días, sin testigos, sin reconocimiento, en el hambre y el silencio, se decidió algo fundamental sobre quién iba a ser en público. Eso es lo que fue la tentación en el desierto. No un examen formal con respuestas memorizadas, sino el momento en que se reveló, sin nadie mirando, la coherencia entre lo que Jesús era y lo que Jesús haría. Hay historias en la Biblia que se vuelven más grandes cuanto más las miras. Esta es una de ellas. Un hombre en el desierto. 40 días. 3 preguntas. 3 respuestas. Ángeles. Al final. Leído rápido, parece simple. Leído con atención, con los ojos puestos en cada detalle, en cada versículo citado, en cada eco histórico que resuena detrás de cada escena, es algo completamente diferente. Es la historia de Israel vivida de nuevo por uno solo. Es la historia de la identidad puesta a prueba en la oscuridad. Es la historia de la confianza que no necesita forzar, ni demostrar, ni tomar atajos. Y es, todavía, una historia que tiene algo que decirle a cualquiera que haya estado alguna vez en su propio tipo de desierto. Si este tipo de análisis te genera preguntas, si hay algo que no quedó claro o que quisieras profundizar, déjalo en los comentarios. Y si esta forma de leer la Biblia es nueva para ti, considera que muchos de los textos más conocidos tienen capas que la lectura rápida no alcanza. Hay mucho más por explorar.